Hola a todos, soy Álvaro González Rocafort, director de la Academia FIR, y bueno, lo primero que quería daros era la enhorabuena a todos vosotros, todos los opositores del FIR, porque hemos cerrado una etapa, habéis cerrado una etapa. Ha sido un tiempo muy duro, un tiempo invertido en vuestra preparación, en el estudio, en la realización de exámenes, y por fin habéis llegado al final. Hoy es un día en el que probablemente tengáis una doble sensación. La primera sensación será una sensación de liberación de carga tras haber realizado el examen, pero a pesar de eso vais a seguir con una sensación de nervios constantes, probablemente no de la misma intensidad de los que estuvisteis ayer cuando estabais realizando el examen, pero sí van a estar constantes durante muchos días hasta que finalmente tengáis ya la relación de resultados definitivos y sepáis si habéis conseguido vuestra plaza o no. Yo quiero daros ánimos, quiero enfatizar mi enhorabuena hacia vosotros y abrir esta nueva etapa que comienza ahora, cerrar la etapa anterior del estudio, recuperar ese tiempo invertido en el estudio que habéis dejado de invertir pues en vuestra vida social, en la familia, en los amigos. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora a continuación es hacer un análisis preliminar de este examen FIR de la convocatoria 2017, ¿vale?, que realizasteis el 10 de febrero. Como podéis ver aquí, la palabra con la que nosotros desde la Academia FIR definiríamos este examen es, el adjetivo es incómodo. Consideramos que este examen ha sido un examen incómodo. ¿Por qué? Porque había una disyuntiva muy grande entre preguntas tremendamente fáciles y algunas tremendamente difíciles, ¿no? Esa disyuntiva hace que el opositor durante la realización del examen tenga cierto desconcierto y tenga una sensación de dificultad grande a la hora de realizarlo, ¿no? La extensión de este examen no ha sido muy larga, ha sido un examen corto, en el número de páginas del examen ha sido de 21, que probablemente refleja un gran número de preguntas directas, y comparado con otros años es un examen corto, ¿vale? Como podemos ver aquí en esta gráfica, la incidencia por materia ha seguido una tendencia similar a la de otros años. Nosotros en nuestro análisis que hacemos en todos nuestros manuales, donde podéis ver la distribución de preguntas por asignatura y la importancia de cada asignatura en el peso del examen FIR, pues cuando analizamos la de este examen del 2017, vemos que la distribución es prácticamente similar a la de todos los años anteriores. Si queremos llamar la atención de alguna de las asignaturas, probablemente podríamos fijarnos en un pequeño repunte en las preguntas de farmacología a expensas de una pequeña disminución en el número de preguntas de bioquímica. La tendencia también de tecnología farmacéutica ha sido estable con respecto al año pasado, y comparado con los 5 años anteriores, pues sí que ha habido una disminución considerable del número de preguntas. Una cosa importante a reseñar en este examen es esta gráfica que vemos aquí. Hemos hecho un análisis del grado de dificultad de las preguntas del examen FIR. Esto corrobora lo que habíamos dicho de la incomodidad del examen. Como podéis ver en esta tabla, la distribución de preguntas difíciles y fáciles está distribuida de forma arbitraria en casi todas las asignaturas. Es de especial atención e importancia la asignatura de técnicas instrumentales, la asignatura de técnicas instrumentales, donde prácticamente el 50% de las preguntas han sido catalogadas como de una dificultad grande, elevada, ¿vale? Difícil o muy difícil con respecto a nuestra corrección. También cabe reseñar el hecho de la distribución atípica en las preguntas de química, donde ha habido una
preponderancia de las preguntas de química orgánica y de físico-química, y en cambio había un descenso importante de las preguntas de química orgánica, que normalmente eran las predominantes en este bloque dentro del FIR. Cabe reseñar, y es muy importante, y nosotros siempre vamos recalcándolo, la importancia de la repetición de las preguntas. El concepto de las preguntas repetidas que han caído previamente en el FIR se ha mantenido en torno aproximadamente a las 90-100 preguntas en este examen, ¿vale? Eso corrobora lo que viene ocurriendo en años anteriores. Vamos a analizar unas preguntas que hemos seleccionado expresamente y que las vamos a catalogar dependiendo de su dificultad. Por ejemplo, vamos a empezar con esta pregunta número 65 de la versión 1, que consideramos como una pregunta difícil o bastante difícil. Y dice lo siguiente: un paciente joven desarrolla pocos días tras el reinicio de un fármaco que ya había tomado en otra ocasión un cuadro progresivo de deterioro general, úlceras orales necróticas y fiebre elevada sin foco ni respuesta a antitérmicos. Su sospecha se centraría en primer lugar en la posibilidad de 1. Toxicidad mucocutánea, 2. Hepatotoxicidad dependiente de dosis, 3. Agranulocitosis inmunoalérgica y 4. Síndrome de Dres. Esto es una pregunta tipo caso clínico, que ya han caído casos clínicos en otros FIRES y es de esperar que sigan cayendo, y de una dificultad bastante importante. Por el cuadro clínico desarrollado, la gran mayoría de los alumnos probablemente hayan señalado la respuesta 4 como la opción correcta del síndrome de Dres, porque además te pone las siglas en inglés, que es una reacción a las drogas, a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Pero desde nuestro punto de vista, el síndrome de Dres, la afectación principal que tiene es una afectación mucocutánea con lesión tipo RAS, que no viene especificada en el enunciado, y lo que sí que viene especificado son las úlceras orales necróticas, que es más típico de la agranulocitosis. Cuando tenemos una granulocitosis secundaria a fármacos, tenemos mayor predisposición a infecciones bacterianas y por tanto úlceras orales necróticas consecuentemente infectadas, ¿vale? Por tanto, desde nuestro punto de vista, la respuesta correcta en este caso sería la respuesta 3. Una pregunta bastante difícil y compleja. Esta es otra pregunta también considerada desde nuestro punto de vista muy compleja. Podría catalogarse dentro de la fisiología o de la anatomía, pero es la pregunta número 17 de la versión 1, la pregunta número 71 de la versión 1, que dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes sistemas sensoriales está afectado en el síndrome de Kallmann? 1. Olfatorio, 2. Visual, 3. Gustativo, 4. Auditivo. De nuevo, una pregunta sobre un síndrome clínico muy poco frecuente, es un hipogonadismo hipogonadotrópico por déficit de generación de GNRH y que asocia de forma característica anosmia o un déficit parcial de olfatorio. Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la respuesta número 1, pero no deja de ser una pregunta bastante compleja. Como siguiente pregunta, quiero hacer mención en esta pregunta número 24 de este examen de la versión número 1, que dice lo siguiente: entre las medidas profilácticas para la prevención de infección neonatal por Streptococcus galactiae se encuentra 1. La identificación de las gestantes portadoras durante el primer trimestre de embarazo, 2. Vacunación de las gestantes portadoras, 3. Tratamiento con penicilina de las gestantes portadoras durante el primer trimestre del embarazo, o 4. Administración de la penicilina intraparto a las gestantes portadoras. No he puesto esta pregunta aquí, ni hemos analizado esta pregunta por su dificultad, sino como una demostración de pregunta conceptualmente repetida, y como lo podéis ver ya apareció en el examen FIR del 2013, ¿no? La respuesta correcta en este caso es la respuesta número 4, y no hay duda que esta pregunta es una pregunta, se podría decir, regalada y que no se puede fallar, ¿no? De las que catalogamos muy fácil.
Con respecto a esta pregunta, la pregunta número 108 de la versión 1, nosotros consideramos que también es una pregunta compleja y difícil. Te está preguntando lo siguiente: de los siguientes fármacos, ¿cuál es el de elección para el tratamiento de un paciente hipertenso con niveles elevados de triglicéridos y colesterol LDL? 1. Prazosin, 2. Propanolol, 3. Yohimbina, 4. Carvedilol. Bien, ¿por qué hemos considerado que esta pregunta es difícil? Esta pregunta es difícil porque está hablando sobre un efecto secundario de tratamiento antihipertensivo relacionado con el metabolismo lipídico, que no es el principal efecto secundario que se suele tener en cuenta en estos fármacos. Además, la respuesta correcta, en nuestro caso, consideramos que es la respuesta número 1, y el uso clínico real que se hace de la prazosina a nivel hospitalario hoy en día es prácticamente bajo. Por eso consideramos que la dificultad de esta pregunta es elevada. Bien, es verdad que es el único de los fármacos que no altera el metabolismo lipídico, ni eleva los triglicéridos ni el colesterol LDL en su tratamiento con la hipertensión. Los betabloqueantes, que te están poniendo dos opciones, la 2 y la 4, hay estudios que sí que dicen que los betabloqueantes cardioselectivos que tienen estimulación simpático-mimética intrínseca sí que pueden tener menos afectación del deterioro del nivel lipídico en estos pacientes, pero no está incluido en ninguna de las respuestas así señaladas. Con respecto a esta pregunta, ya vamos ahora a pasar a las preguntas tremendamente sencillas, preguntas, podríamos decir, regaladas, que no se pueden fallar en ningún caso, ¿no? Y un ejemplo de esas es esta pregunta número 22 de la versión 1, que dice: ¿qué entidad clínica está causada principalmente por el Clostridium difficile? Bueno, 1. Botulismo, 2. Diarrea asociada a antibióticos, 3. Gangrena gaseosa y 4. Tétanos. Ninguno de vosotros tenéis duda de que la respuesta de esta pregunta, que también ha caído con muchísima frecuencia en el FIR, es la respuesta número 2, la diarrea asociada a antibióticos o colitis pseudomembranosa. Otra pregunta sencilla, para que veáis el nivel de la sencillez extrema de las preguntas fáciles, es esta número 48 de la versión 1, que dice: ¿cuál es el efecto fisiológico de la hormona paratiroidea o PTH? 1. Interviene en el crecimiento glandular. 2. Interviene en el metabolismo de hierro. 3. Regula la concentración renal de agua. O 4. Interviene en el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato. Esta pregunta, alguien que no haya estudiado nada, simplemente viendo las opciones incorrectas, que son la 1, la 2 y la 3, obviamente no interviene en el metabolismo del hielo, no interviene en la regulación renal del agua, no interviene en el crecimiento glandular. Eso es algo básico de universidad, una pregunta muy sencilla que no se puede fallar. Y además está un poco en correlación con la pregunta 44 también de la versión 1, que la pusieron previamente, y es: ¿cuál es la señal que estimula la secreción de la hormona paratiroidea? 1. La concentración de fósforo en plasma. 2. La concentración de calcio en plasma. 3. La concentración de potasio en plasma. Y 4. La concentración de sodio en plasma. Obviamente, si está relacionada al metabolismo calcio-fósforo, la opción 3 y 4 son opciones erróneas que descartamos y nos quedamos con la opción 1 o 2, sabiendo que obviamente es el metabolismo del calcio y la concentración de calcio el principal estímulo de la secreción de hormona paratiroidea. Por tanto, la respuesta 2 es la correcta, y esta pregunta es una pregunta sencilla y fácil de sacar. Pregunta número 67 de la versión 1, otra pregunta tremendamente fácil y repetida hasta la saciedad en el FIR. En el enfisema pulmonar se produce 1. Destrucción de las paredes alveolares, 2. Broncoconstricción generalizada, 3. Hipersecreción mucosa de las vías aéreas, 4. La fibrosis del parénquima pulmonar. Obviamente todos sabemos, y ya ha salido repetidamente, que el enfisema pulmonar se produce por la destrucción de las paredes alveolares. Preguntas regaladas, sencillas y muy fáciles de contestar. Y al igual que esta otra, la pregunta número 74 de la versión 1, que habla también de patología pulmonar, en este caso de la telectasia, y dice que es una alteración, una patología restrictiva de la ventilación caracterizada por
1, la dilatación anómala de los bronquios, 2, la dilatación anómala del espacio pleural, 3, el colapso de los alvéolos, o 4, la fibrosis de parénquima pulmonar. De nuevo, la respuesta correcta es la respuesta 3, muy sencilla y repetida hasta la saciedad. Esta es otra pregunta no repetida, pero también bastante sencilla, de farmacología, la pregunta número 97 de la versión 1, que habla sobre el valsartán. Y dice, es un fármaco utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial, y te está preguntando a qué grupo farmacológico pertenece, a los inhibidores de la enzima conversión de angiotensina, a los ARA2 o antagonistas de receptores AT1 de la angiotensina 2, un beta-bloqueante y un antagonista del calcio. Todos sabemos que el valsartán está catalogado dentro de los ARA2, está dentro del grupo 2, y esa es la respuesta correcta, obviamente. Pregunta también muy sencilla. Y al igual que esta estadística, una pregunta sobre qué tipo de variable es la del grupo sanguíneo, donde todos sabéis que es una variable categórica, nominal y no ordinal, puesto que los grupos sanguíneos no se ordenan. ¿Vale? Es una categórica nominal, pregunta también muy sencilla y repetida. Quiero recalcar también, y nosotros insistimos mucho en ello, la posibilidad de responder preguntas probablemente sin ningún tipo de conocimiento con medidas de técnica de examen. Siempre eso nosotros lo trabajamos mucho, insistimos mucho a nuestros alumnos, y tenéis que saber que hay preguntas que se pueden sacar así, como puede ser esta, la pregunta 142 de la versión 1, que te dice: los telómeros no intervienen en la protección de los extremos cromosómicos, son estructuras presentes en los extremos de los cromosomas lineales, no se encuentran en los cromosomas de las células humanas o no contienen secuencias repetidas. Esto está claro, siempre lo hemos dicho, en ciencias de la salud no hay nada categórico nunca, los noes nos tienen que llamar la atención y hacernos dudar de que sea esa la respuesta correcta, y en este caso se cumple esa premisa, siendo la respuesta correcta la número 2, y todas las que eran asertivas negativas, la 1, la 3 y la 4, son respuestas falsas. Pongo esta pregunta aquí porque, según los datos que llevamos ya analizados en nuestra plataforma de corrección del examen, es la pregunta más fallada por todos vosotros, ¿vale? Es una pregunta complicada que dice lo siguiente, es la pregunta número 49 de la versión 1, y dice: el glomérulo olfatorio en la sinapsis es la sinapsis establecida entre las células olfatorias y 1 granulares, 2 mitrales, 3 horizontales y 4 amacrinas. Bueno, la respuesta correcta en este caso es la respuesta número 2, son las células mitrales, es el nombre de las células que están en el glomérulo olfatorio junto con las células olfatorias. Una pregunta extremadamente compleja de fisiología versus anatomía, que no ha sido nunca preguntada en el FIR y que por ahora es la pregunta más fallada por todos vosotros. En cambio, esta es la pregunta que más aciertos ha tenido, y todos la conocéis muy bien, es la pregunta número 151 de la versión 1, que dice: ¿qué codón está considerado como el codón de inicio de la traducción en eucariotas? 1 AAC, 2 AUA, 3 AGG o 4 AUG. Bueno, ya lo sabéis y todo lo conocéis, que es la respuesta número 4, y esta es la pregunta que más aciertos ha tenido por ahora. Y bueno, nada más, me quería despedir de todos vosotros, deciros que disfrutéis estos días, que tengáis calma y paciencia, que abráis esta nueva etapa para vosotros. Nosotros desde todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho, hemos corregido el examen durante la noche del día del FIR para que tengáis todos disponibles esa herramienta y podáis corregir vuestro examen. Quiero agradecer especialmente a todos nuestros profesores por el esfuerzo realizado durante esta noche, ha sido una noche dura. También quiero agradecer a todos nuestros alumnos su confianza en todos nosotros. Quiero desearos suerte a todos vosotros, opositores del FIR, bueno, que sepáis que tenéis esta herramienta disponible para todos vosotros, y
Además, nosotros, seáis de nuestra academia o de cualquier otra, estaremos aquí, podéis llamarnos, podéis escribirnos, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, e intentaremos ayudaros, que siempre es nuestra política, ayudar y haceros más fácil esta travesía que es el obtener una plaza FIR para vuestro futuro. Nada más, daros de nuevo la enhorabuena y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.